Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la tarea educativa del posgrado en Ciencias de la Educación de la Universidad Santander. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Este es el subtema denominado La educación-escolarización, otra perspectiva sociocultural del tema las TIC en educación. Vamos a analizar en este subtema cómo y dónde nació la educación escolarizada en la época moderna. Vamos a comenzar por la época moderna, puesto que escuelas ya se conocían en todas las civilizaciones antiguas, como la mesopotámica, hebrea, egipcia, griega o romana, entre otras. Desde el siglo XIX la educación ocupa un lugar central en la agenda de los estados y, a lo largo del siglo XX, los discursos educativos internacionales confluyeron en la instalación del derecho a la educación y en la extensión de la escolarización como una forma de acceder a ese derecho. Sin embargo, la educación, como parte de las civilizaciones, también viajaba conjuntamente con los expedicionarios que llevaban cultura y por ende educación a todo lo largo y ancho de la tierra. Podría decirse que la expansión de los sistemas educativos a nivel global se transformó en el concepto racional predominante de la escolarización. Este actuó como mito, pero también como guión, dando legitimidad a las instituciones y a los estados que se ordenasen bajo ese concepto. El estudiante hoy se ha convertido en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, a diferencia de la escuela tradicional que tiene como centro al profesor. Se trata de una estructura de configuración compleja en la que diversos agentes y actores intervienen e interactúan en distintos planos, desde la enunciación de principios educativos de alcance mundial hasta la toma de decisiones en la cotidianeidad escolar. Nacieron las ideas libertarias después de esa terrible noche de los tiempos llamada medioevo, donde era un crimen pensar diferente a las autoridades eclesiásticas, y llegó el ideal de libertad y se expandió como reguero de pólvora. Con la Revolución Francesa de 1789 y luego de la conformación del Estado liberal clásico desde fines del siglo XVIII, le fueron reconocidos al individuo derechos privados y públicos y surgió así el Estado de Derecho como un Estado de los ciudadanos. Con la libertad, por supuesto, nació el derecho de todo ser humano y uno de los más importantes lo fue el derecho a la educación. Fue con la conformación de las instituciones del estado de bienestar que se favoreció el reconocimiento del derecho de todos los hombres y mujeres a una educación universal y gratuita, con rangos de obligatoriedad definidos por cada estado y con niveles progresivos de obtención de mayores niveles educativos. Ya estaban definidos los derechos más básicos como el derecho de creencia, de asociación, de igualdad, de opinión, de trabajo, etc., como derechos humanos. De esta forma la educación pasó a ser parte de los derechos humanos fundamentales, de contenido prestacional, que exige la intervención positiva del Estado para garantizar su goce a todos los individuos que habitan un país determinado. Y es que antes de este estallido social, la educación no era un derecho, sino un privilegio de las clases acomodadas que podían pagar por ella y les situaba muy por encima de la clase trabajadora. Desde una perspectiva de expansión de la escolarización, comprender el proceso de equiparación entre educación y escolarización supone analizar tres pasajes. El pasaje del discurso de la educación al de la escolarización hacia finales del siglo XVIII
el pasaje de una escuela de arreglos institucionales básicos a la escuela elemental obligatoria durante el siglo XIX y el pasaje de un sistema de escuelas a los sistemas educativos hacia mediados del siglo XX. El Estado ahora se hace cargo del proceso educativo y establece una normatividad que lo regule y estandarice. La emergencia de un Estado educador refiere al pasaje del discurso de la educación al de la escolarización. En efecto, la última parte del siglo XVIII reflejó una creciente educacionalización de los problemas sociales emergentes, muchos de ellos ligados a la consolidación del Estado liberal y al capitalismo como modo de producción. Es en ese momento cuando se produjo un vuelco contundente por parte de los estados hacia la regulación de las prácticas educativas. Los grandes de la Ilustración europea hacen referencia a la educación, pero quien lo dibuja con mayor precisión y desarrolla las ideas que le hacen propiedad de la sociedad civil es el suizo Jean-Jacques Rousseau. Al introducir la idea de contrato social, la Ilustración ubicó al Estado en un rol educador. Debía hacer conocer a los ciudadanos sus derechos y deberes para asegurar el pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil. Fue el Estado quien definió al hombre en su educabilidad. Por su parte, la Alemania comprometida con la filosofía, de la mano del idealismo alemán encabezada por Immanuel Kant, concibe la figura del ser humano como un individuo pleno. Todos los hombres nacen libres e iguales fue la premisa de una cadena de razonamientos que concluyó en la creación de la figura del ciudadano en tanto logro de la autonomía plena, el individuo sin sujeciones. En ese mismo acto, la educación se definió como el camino hacia esa autonomía, el uso de la razón libre para la elección de los fines buenos en términos de Kant. Siempre existen diferendos con las ideas, sobre todo en temas tan controversiales como quién carga sobre sus hombros la responsabilidad de la planeación y aplicación de los recursos educativos. La Ilustración puso en el centro de la educación a los actores Estado y población en tanto ciudadanos, pero no construyó un discurso estrictamente escolar. Algunos de sus pensadores sostuvieron la necesidad de que la escuela se hiciese cargo de la educación, por ejemplo Kant, y otros no, por ejemplo Rousseau y Locke. Pero, ¿cuándo se dio entonces la construcción de los edificios por parte de los gobiernos para poder impartir en ellos la educación de la que se hacían cargo? Los revolucionarios de la Francia de 1789 tomaron estos elementos y los plasmaron en los primeros planes educativos en los que el Estado Nacional era responsable de la escolarización. De esta manera, durante el siglo XIX se produjo un giro y el discurso acerca de la educación se transformó en un discurso acerca de la necesidad de que hubiese escuelas, es decir, la necesidad de escolarizar. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Ahora les invito a que veamos la siguiente exposición. Este es el subtema denominado asincronía-sincronía, espacio y tiempo formativo diferente del segundo tema, las TIC en la educación. En este subtema analizaremos la diversidad en cuanto a temporalidad que se da en una educación síncrona y asíncrona y cómo podemos diferenciarla, conociendo los elementos que la componen y la manera en que se integra. Creo firmemente que todo el conocimiento debe comenzar por las definiciones para poder establecer un contexto en el que nos movemos. Así,
Los elementos de la comunicación son los siguientes. 1. El emisor es quien envía el mensaje. 2. El receptor es quien recibe el mensaje. 3. El mensaje, que es el contenido enviado. 4. El canal es el medio que se utiliza para que el mensaje viaje. Y finalmente, 5. La respuesta, cuando emisor y receptor invierten los papeles. Inciso A. Si hablamos con otra persona, el canal o medio es el aire. Inciso B. Si hacemos una llamada telefónica celular, el medio son las ondas electromagnéticas. Inciso C. Si la llamada telefónica se da desde aparatos telefónicos conectados a lo que se llama POTS o Plain Old Telephone System, el medio es el cableado de cobre. D. Si el medio no admite respuesta, es solo emisor, receptor, medio y mensaje, como la radio, el periódico o la televisión, y se llama simplex. E. Si el medio admite respuesta, pero no de manera simultánea, como un radio walkie-talkie, que debes presionar y dejas de oír cuando respondes, se le llama half duplex. Inciso F. Si el medio permite respuesta y envío de manera simultánea, como hablar por teléfono o en persona, se le llama full duplex. Con respecto al tiempo en que se establece la comunicación en la educación, entonces, puede ser de dos modos, sincrónica y asincrónica. ¿Cuáles son sus características? La educación sincrónica es aquella en la que confluye el tiempo entre el docente y el discente. Esto significa que cuando el emisor envía un mensaje, es recibido de manera simultánea por él o los receptores. Y además, la primer forma que conocemos es la educación presencial. Hoy hay tres grandes tendencias en la educación gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, y que son las siguientes. La manera en que los estudiantes y profesores se comunican entre sí en la enseñanza virtual puede ser e-learning, m-learning o b-learning. Es uno de los puntos que más atención centra en este tipo de educación. E-learning o electronic learning, pues hoy se da la capacidad desarrollada por las TIC para sustituir lo que antes se daba en cursos a través de correspondencia, radio o cassettes de audio, y hoy se hace a través de plataformas con material escrito, auditivo, visual o multimedia que los engloba a todos. M-Learning o Mobile Learning, y que se tiene a través de dispositivos móviles como los smartphones o teléfonos inteligentes, y pone énfasis en que el fenómeno de la apropiación de los conocimientos puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento. Y el último, B-Learning o Blended Learning, combina el aprendizaje físico con el virtual, lo que trae consigo el beneficio de la flexibilidad y optimización del uso de recursos para el aprendizaje. Comencemos con un clásico, el chat. Este comenzó con los mensajes SMS entre dos individuos que de pronto podía compartirse con algunos más. Es una herramienta de comunicación sincrónica basada en texto mediante el cual el emisor y el receptor están en comunicación constante, escribiéndose y leyendo al mismo tiempo. Surgió el Messenger, donde podía compartirse solamente texto, pero fue precursor de los más modernos que ahora permiten elementos multimedia, voz grabada en mensajería instantánea y hasta vídeo grabado. Estos son ejemplos de chat. El WhatsApp, el Telegram encabezan la lista, seguidos del Facebook Messenger, luego el Signal, el Buddy y el Slack.
Por lo que se refiere a videoconferencias que permiten tener conexiones uno a uno o uno a muchos, surgieron los siguientes. La videoconferencia es una herramienta de comunicación sincrónica basada en video, mediante el cual el emisor y el receptor están en comunicación constante, viéndose y escuchándose de manera simultánea. Y estos son algunos ejemplos de videoconferencia. Zoom, por supuesto, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet, Skype y Periscope. Por cuanto respecta a la educación asincrónica, se establece en efecto una comunicación donde no es requisito que emisor y receptor se encuentren conectados. En esta no es necesario que confluya, ni siquiera coincida el tiempo entre el docente y el discente. Uno emite y el otro recibe cuando así lo decide y viceversa. Un ejemplo de esto son las plataformas educativas como Moodle, Google Classroom, así como los foros informáticos como Blogspot, WordPress, PHPBB, Xenforo, Bulletin y Simple Machines. Y no podía faltar, por supuesto, la comunicación asincrónica por antonomasia, que siempre ha sido el correo electrónico, tan vigente hoy como el día en que se inventó e instituyó. En este, el emisor envía el correo a la casilla de correo del receptor, en donde queda almacenada en espera de que el receptor a su vez lo reciba y eventualmente lo conteste. Y estos son ejemplos de servidores de correo electrónico, los más conocidos al menos. Gmail de Google, el Outlook de Microsoft, antes conocido como Hotmail, y claro está, que el Yahoo. Agradezco a ustedes su atención para ver el contenido de esta exposición. Ahora les invito a que veamos la siguiente y última exposición. Este es el subtema denominado Competencias versus contenidos, cambio en el enfoque digital del segundo tema, que es las TIC en educación. Analizaremos en este subtema entonces las diferencias en una comparación entre lo que son las competencias y la manera de desarrollarlas, así como su diferencial con la enseñanza basada en contenidos. Tenemos dos conceptualizaciones muy diferentes respecto a la educación: el enfoque en los contenidos y el que se basa en las competencias. El modelo basado en contenidos es básicamente la enseñanza tradicional. Una generación transmite los conocimientos de manera lineal descendente a la siguiente generación. El profesor a los estudiantes. La élite poseedora del conocimiento transmite a la masa ignorante, que se limita a repetir lo que el profesor le ha comunicado para aprenderlo. Calla y aprende. En cuanto al modelo basado en competencias, busca lograr que el estudiante logre identificar, interpretar, argumentar y finalmente resolver problemas del contexto de manera idónea y ética. En lo que se refiere al diferencial de la cultura escolar, ambos se dan en el siguiente contexto. En la educación por contenidos, el aprendizaje se produce en el interior de la clase convencional, con poca o ninguna adaptación a los intereses o aprendizaje de los alumnos. Mientras que en la educación por competencias, los estudiantes disponen de una variedad de experiencias de aprendizaje en escuela, online y en la comunidad. Diferentes agentes pueden crear itinerarios de aprendizaje individuales que se acomoden a los intereses y preferencias de aprendizaje del estudiante. Respecto al aprendizaje continuo, sus diferencias se establecen de la manera siguiente. En la educación por contenido se espera que los estudiantes dominen estándares que le permitan ir a la universidad
o le preparen para la vida laboral. Punto. En la educación por competencias, se espera que los estudiantes dominen competencias alineadas con la universidad y la vida laboral, con objetivos de aprendizaje claros y transferibles. En cuanto al ritmo de aprendizaje que le imprime cada uno de los estudiantes a su propio proceso de apropiación de los conocimientos, pues en la educación por contenidos, los estudiantes avanzan al ritmo del profesor independientemente de su dominio o de que necesiten tiempo adicional. Este tiempo adicional solo se ofrece a los identificados como de educación especial. En cambio, en la educación por competencias, los estudiantes avanzan de acuerdo con su nivel de dominio de metas educativas. Reciben apoyo adaptado de cada uno dentro y fuera de la escuela para mantenerse en el itinerario previsto. El método y forma en que se hace llegar a los estudiantes la instrucción por parte del profesor se da en el siguiente tenor. En la educación por contenidos, cada clase tiene su profesor, quien diseña y desarrolla su programa de instrucción con poca o ninguna diferenciación. Lo frecuente es la instrucción a todo el grupo. La diferenciación solo se ofrece a los identificados también como de educación especial. En cuanto a la educación por competencias, los profesores trabajan colaborativamente con agentes sociales y estudiantes para desarrollar ambientes de aprendizaje flexibles, estrategias de agrupamiento y oportunidades de aprendizaje diversas que apoyen un plan personal para cada estudiante. Y como en todo sistema educativo es necesario realizar una evaluación de los aprendizajes, se realiza también de manera diferente. Veamos el comparativo. En la educación por contenidos, la evaluación se usa en momentos determinados para calificar y clasificar a los estudiantes. Se usa una evaluación sumativa al final del curso. Mientras que en la educación por competencias, un sistema de evaluación comprensivo es una parte esencial del sistema de aprendizaje. La evaluación formativa guía la instrucción diariamente. La evaluación sumativa muestra el dominio. Se realiza cuando uno está preparado y hay múltiples oportunidades para mostrar el dominio. Las calificaciones se dice que es una forma de medir y no de evaluar, aunque el número es necesario para reflejar el nivel del conocimiento que el estudiante ha obtenido. Así que se establece el diferencial de la siguiente manera. En la educación por contenidos, las calificaciones están referidas al grupo, reflejan los estándares del curso y están basadas en parciales con su peso y el examen final. En cambio, en la educación por competencias, las calificaciones reflejan un nivel de dominio dentro de una meta de aprendizaje. El crédito por el curso se obtiene cuando los estudiantes dominan los objetivos establecidos. Agradezco a ustedes su atención a estas 3 presentaciones y me reitero sus apreciables órdenes, esperando que haya dejado claro en la primera exposición los diferentes elementos con los que contamos, mientras que en la segunda y tercera de las presentaciones vemos la manera en que asincronía y sincronía permiten el uso de diferentes formatos de tiempo y espacio, y en la última pues vemos lo que son las competencias y lo que son los contenidos bajo diferentes rubros y en diferentes eventos que permiten hacer ese comparativo. Les agradezco muchísimo su atención y les reitero muchas gracias y vamos a cuidarnos todos. Que tengan un excelente día.